Bueno, un saludo a todos y a todas. Bienvenidos a Utopía, este cuarto capítulo, que ya sabéis lo emitimos a través de nuestro podcast en iVoox, pero también en vivo y en directo a través de Facebook Live. Podéis ponernos vuestros comentarios, hacernos las preguntas que consideréis oportunas y las iremos respondiendo con nuestros contertulios y también con nuestros invitados. Unos invitados de lujo los que tenemos en nuestro programa de hoy y que sin más dilación voy a pasar a presentar. Por un lado, tenemos a la portavoz, a una de las portavoces de Adelante Andalucía, nuestra compañera Inma Nieto. Inma, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien por aquí? Gracias por la invitación. Inma, ¿qué tal estamos? Que no te oía. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. ¿Me oyes ahora? Bueno, pues parece que tenemos algún problema técnico. Vamos a intentar solucionarlo rápidamente, porque no oímos a Inma y es fundamental que podamos oír a nuestros invitados. Ahora sí, Inma, ¿qué tal estamos? Ahora sí. Bien, buenas tardes. ¿Ahora sí? Ahora sí te oímos perfectamente. Nos acompaña también el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, nuestro compañero Tony Valero. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Creo, por lo que he visto en el telediario, que estoy mejor que vosotros porque hay levante, ¿no? Sí, hay levante y hay un calor en Jerez horrible. Bueno, estamos en Jerez, estamos en Algeciras, estamos en el puerto y estamos en Málaga, ¿no? Creo que tú estás en Málaga, ¿no, Tony? Y en Málaga. Pues yo he visto que el levante os pega hoy a vosotros duro, así que mucho ánimo y paciencia, que son pocos días. Bueno, pues voy a saludar al resto de compañeros que hoy están aquí con nosotros. Por un lado, Jesús Parra, compañero de la Asamblea de Izquierda Unida en Jerez, coordinador de Izquierda Unida Jerez. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. Hola, pues nada, buenas tardes. Como bien dice Tony, parapetado aquí en una habitación sin salir porque fuera hace un levante insoportable y una calor que no veas. Un saludo también a todos los compañeros y compañeras que compartimos esta horita contigo. Pues nos acompaña también Carolina. Carolina, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Carolina, bueno, ha sido un asalto a mano armada lo de Carolina, ¿eh? A Carolina la hemos enganchado para el programa prácticamente sobre la marcha, cosa que agradecemos, Caro. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Raúl. Y también saludamos a Domingo Pedro, nuestro compañero de Izquierda Unida en Jerez, en New Cádiz también provincial. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl. Levante, calor y bueno, en la primera fase de esa escalada se podía ir a los bares y fue una semana de lluvia. Esta semana que podemos empezar a ir a la playa, pues aquí en Cádiz por lo menos semana de levante, con lo cual complicado. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos resistiendo, ¿no? Que se dice. Bueno, vamos a entrar en materia. En primer lugar voy a lanzar una pregunta general a Inma Nieto y a Tony Valero, ¿vale? Empezamos con Inma. ¿En qué situación nos encontramos en Andalucía? ¿Cómo llega esta crisis? ¿Cuál es el punto de partida? Peligros y oportunidades de la crisis que se nos viene encima. Bueno, supongo que habéis visto los datos de pobreza y de renta que se han publicado con respecto a todo el país. Ahí se han ordenado los municipios en atención pues al paro que tienen, incluso a la esperanza de vida. Y ahí tenemos otra vez situado entre los primeros de España a barrios completos de grandes ciudades y a municipios completos de toda Andalucía. Y aquí de la provincia de Cádiz vuelve a destacar la situación de Sanlúcar de la Línea, pero ahí también, bueno, pues ahí está Linares encabezando el ranking o algunos barrios de Sevilla, ¿no? Esa era una situación de antes de la pandemia que
que hace que esta situación de emergencia sanitaria y las consecuencias económicas que ha traído impacten en una sociedad y en una estructura productiva que no tiene dónde encajar el parón y dónde encajar la devastación que ha generado, no ya en términos sanitarios, sino sociales. Y el gobierno que tenemos en la Junta de Andalucía, ya de antes de la pandemia también, tenía una serie de fórmulas para generar su actividad cotidiana que pasan por sitios que son muy conocidos en Andalucía, que pasan por incrementar el vigor de la construcción, generando, bueno, pues otra vez un caldo de cultivo bastante lesivo como es la especulación, apoyando mucho en el gancho del turismo tal y como lo entendemos hasta ahora y en sectores que ya son, como digo, pilares fundamentales de la economía productiva de Andalucía, pero que han provocado precisamente pues, que tengamos esas cifras de exclusión social, de desigualdad, de pobreza, porque no son sectores capaces de generar un empleo potente de calidad y con derechos suficientes como para que las casas de familia desarrollen proyectos vitales dignos en una proporción altísima. Y ahora con la pandemia y justo cuando se empiece a gestionar después lo que haya que hacer con la reconstrucción de Andalucía, si le queremos llamar así, por lo que vamos sabiendo, los planes del gobierno no solo no los ha modificado la pandemia, sino que los ha consolidado. Y ya están sobre la mesa proyectos de ley para cambiar la manera en la que se califica el suelo, para aliviar los trámites medioambientales para según qué proyectos urbanísticos y bueno, y un debilitamiento de los servicios públicos que en sanidad y en plena pandemia ya hemos empezado también a ver. O sea que yo no soy muy optimista, aunque no quiere decir con ello que el único actor que haya encima de la mesa tomando decisiones sea el gobierno de la Junta y otros muchos. Está ahí el gobierno central haciendo otras cosas y en otra dirección, desde luego mucho más beneficiosa para Andalucía, pero ciertamente todo lo que está pasando nos castiga especialmente porque nos pillaba ya frágiles y aún sin haber salido de la anterior crisis a una capa amplísima de la población. Y si las recetas de la derecha para salir de aquí se consolidan por la línea en la que van, pues lo que nos espera es otro capítulo más de abundar en la desigualdad y en la necesidad de muchas personas y de muchas familias. Tony, nos llega esta crisis en una comunidad muy empobrecida, con mucha desigualdad, con un modelo productivo dependiente de sectores que, como bien ha indicado el compañero Alberto Garzón, pues no generan gran valor añadido y nos llega con un gobierno de las tres derechas. El escenario es complicado, ¿no? Sí, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Efectivamente, esta crisis sanitaria, que es ya crisis económica y social, a nosotros nos golpea con especial virulencia. No obstante, sabiendo que la realidad es muy cruda, yo creo que se abre un escenario diferente al que había antes de la crisis para abordar determinados cambios en nuestra tierra. En primer lugar, porque después de muchos años, si nosotros y nosotras que tenemos memoria, llevábamos ya décadas escuchando un discurso que denostaba lo público. Lo público es ineficaz, lo público cuesta mucho, lo público es pasado y, sin embargo, en esta crisis, una de las cosas que se han puesto en valor para mucha gente, para la mayoría social a la que queremos representar, es la necesidad de tener un sistema público fuerte, porque es lo público lo que ha respondido, lo que ha salvado vidas y lo que, en una situación de, podemos decir, absoluta incertidumbre y miedo, pues ha dado ciertas garantías. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un elemento nuevo en la conciencia de la gente que hay que aprovechar, que es la puesta en valor de lo público para una nueva consideración de cómo se han de gestionar los servicios públicos. Y, en segundo lugar, la cuestión económica a la que hacéis mención, que Izquierda Unida lleva ya tiempo diciendo que en Andalucía hace falta un nuevo modelo productivo, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que tanta gente a la vez se haya dado cuenta que este país, esta tierra, es incapaz ni siquiera de fabricar mascarillas en tiempo y forma cuando las necesita. Cuando estamos hablando de industria textil, no estamos hablando de industria punta, ¿no?
Por tanto, cambios que eran necesarios en nuestra tierra ahora se han puesto encima de la mesa como impepinables y urgentes. Ahora bien, eso choca con una realidad que ha hecho mención Isma y hacías mención tú, y es que tenemos un gobierno de las tres derechas que no es capaz de pasar de pantalla. Otras derechas en Europa se están dando cuenta de que en el proceso de desglobalización en el que nos encontramos es necesario fortalecer la soberanía económica de sus países, no estamos hablando de construir el socialismo, para poder tener capacidad de gestión ante crisis internacionales. Lo está haciendo Francia, lo está haciendo Alemania, donde gobierna la derecha también, lo está diciendo la derecha a nivel europeo. La derecha en España no se ha dado cuenta todavía y sigue con fórmulas pasadas. ¿Cómo se traducen en Andalucía? Pues en este confinamiento han lanzado dos ideas muy viejas y que sabemos que no funcionan. La primera es crear crecimiento económico desde la desregulación normativa, dejar que cada cual haga lo que quiera aunque se destruya el medio ambiente. Y por otra parte, con la famosa fórmula de colaboración público-privada, que suena bien, parece que aquí ganamos todos, pero en realidad es un trasvase de fondos públicos al sector privado para hacer cosas que se deben hacer desde lo público. Se ha hecho con muchas infraestructuras que podía tener su sentido, aunque eran muchas veces colaboraciones draconianas, pero ahora se lleva también al ámbito sanitario y a otros servicios. Por tanto, nuestro problema en Andalucía, ¿cuál es? Que tenemos unos cambios que no se pueden postergar y tenemos enfrente un gobierno con recetas antiguas que no son válidas para el tiempo que nos toca ahora. Bueno, Jesús, Domingo y claro, ha salido en las intervenciones de Isma y de Tony una cuestión que es recurrente en los programas que llevamos hasta la fecha. Y es el hecho de que determinadas posiciones que nosotros siempre hemos defendido, ahí entra la defensa de la sanidad pública, la necesidad de bueno, pues nacionalizar o contar con servicios estratégicos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la importancia y lo útil que nos hubiera sido en este escenario, por ejemplo, haber podido contar con una banca pública, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos un hándicap en Andalucía y es el gobierno formado por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Os pregunto a los tres, empiezo por ti, Jesús. Frente a este escenario, ¿qué posibilidades tenemos de que nuestros mensajes, nuestras posiciones prosperen verdaderamente en el cambio que necesariamente va a tener que afrontar Andalucía? Bueno, mira, yo antes de, digamos, de responderte la pregunta, sí me gustaría, digamos, hacer un recuerdo a Julián Guita, ¿no? A nuestro compañero, ¿no? Porque realmente ahora hay que acordarse mucho de él, entre otras razones, porque estamos como estamos en gran parte, porque en su momento entramos dentro de la Europa de Maastricht y no estamos ni más ni menos que viviendo las consecuencias de aquel tratado que Julián Guita tanto, digamos, denostó y puso en evidencia las propias contradicciones del sistema. Por tanto, creo que es bueno para contextualizar, al menos a nivel teórico de lo que está pasando, que visualicemos que antes de la crisis sanitaria ya había mucho ruido dentro de lo que eran los sectores económicos de que existía un problema grave de la economía europea como consecuencia del modelo económico de la Unión Europea surgido precisamente de la confluencia de los intereses que dieron lugar a Maastricht, ¿no? Vamos, eso lo quería un poquillo comentar porque creo que es de, en fin, que hay que hacer un recuerdo, vamos, yo sí siempre se lo he comentado a los compañeros, si hoy estoy en Izquierda Unida fue porque hace ya mucho tiempo, fui un joven jerezano que fue a estudiar a Córdoba y en Córdoba encontré un movimiento político-cultural que no lo encontré o que se había perdido en aquel momento en mi ciudad, pero que allí vi que era posible otro modelo de municipalismo y de entender lo público, ¿no? Bien, dicho esto, ¿no? Lo que estaba comentando antes, es cierto que previamente antes del tema sanitario, la prensa económica y cuando uno se movía por los sectores económicos por lo menos del entorno de Jerez, de Cádiz y Sevilla, había un problema de una crisis de acumulación de capital. O sea, me lo decía un amigo que se dedica a la banca, decía, hoy por hoy en Andalucía hay muy pocos sectores económicos que sean capaces de generar unos intereses por encima del valor del dinero. Eso, dicho en términos marxistas, significaba que el capital tenía dificultades para reproducirse en Andalucía y eso daba pie a la situación de que probablemente iba a haber una crisis, que ha venido inducida por el tema del tema sanitario.
vale, pero que eso está bailándose, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ver que la situación económica parte precisamente de una situación económica de Andalucía en la que nos hemos descapitalizado en la capacidad de poder influir sobre los sectores estratégicos que han condicionado, digamos, o que han conformado la economía de Andalucía, por lo menos desde, digamos, las épocas del siglo XIX, que fue cuando se fue produciendo, se fue generando conformando el capital español. Es verdad que en Andalucía lo que ha hecho, digamos, el gobierno de Rajoy, el gobierno de la derecha, ha sido, una vez más, basar nuestro modelo económico en un modelo sustanciado en su carácter periférico, en el suministro de materias primas al núcleo industrial y de actividad económica del Estado, que está en el cuadrado Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, donde se concentra gran parte del PIB español. Y aquí, por lo que hemos hecho, ha sido suministrar materia prima, hemos suministrado mano de obra, hemos suministrado buen clima y buen tiempo para que la gente de allí venga para acá a disfrutar, y la competitividad de nuestra economía para poder hacer eso se ha sustanciado en salarios muy bajos. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Y ahora estamos en puerta de una nueva crisis que significa una profundización de ese proceso de marginación de los espacios marginales dentro de un capitalismo que ahora mismo se encuentra en un conflicto tremendo entre los grandes bloques civilizadores, ¿no? Entre China, Rusia, Estados Unidos y demás, en el cual nos vamos a ver mucho más periferizados, si existe esa palabra. Entonces, ese es el punto de partida. En el debate dentro de los documentos de Izquierda Unida, en lo que se ha presentado a nivel del federal, hay suficiente documentación un poco para iluminarnos de por dónde podemos salir. Y yo creo que deberíamos de salir digamos, de esta tertulia dando un horizonte positivo, porque realmente es posible si rompemos determinados esquemas que desde la derecha nos están diciendo que son absolutamente intocables, como es el tema del papel, como ha comentado Tony, del papel de lo público, ¿no? Entonces, vamos, a ver, espero que a lo largo de la tertulia pues que demos una visión positiva de que de esta se sale, ¿no? Domingo Pedro, ¿cómo lo ves? El micrófono. Bueno, aprovecho mientras Domingo pone el micro para Marco Antonio y a Maite, que nos han escrito, ¿vale? Decir a todas las personas que nos están viendo que quien quiera preguntar o plantear cualquier debate que tiene abierto ese canal para escribir en Facebook y que nosotros lo trasladamos. Domingo. Bueno, en primer lugar, pues me quiero sumar, ¿no?, a ese recordatorio que ha hecho Jesús de nuestro compañero Julio, y que, como él bien decía, en programas pasados, pues bueno, al final focalizamos en que la raíz de todo esto pues partía de Maastricht, ¿no? Decíamos que Maastricht era la palabra mágica. Y en este sentido, pues bueno, en esos momentos en los que se firman esos tratados europeos, pues se define lo que iba a ser el trabajo, ¿vale? La definición del reparto del trabajo en la Unión Europea. Y bueno, pues nosotros como periferia, me refiero a España, pues nos tocó en ese reparto del trabajo pues servir un poco de patio trasero para los grandes productores centroeuropeos. Es decir, nos quedamos en ese turismo y en ese sector servicios para dar, en este caso, pues cobertura a toda Europa. Y en este caso, pues Andalucía es la periferia de la periferia, y mucho más, pues se hace patente ese reparto del trabajo en nuestra comunidad, ¿no? Basada especialmente en el turismo y bueno, y en la época de la burbuja inmobiliaria, pues la industria del ladrillo. Me voy a lo primero que dijo Isma. Es cierto que han tenido unos datos que son estremecedores para Andalucía. Las 15 poblaciones españolas con menor esperanza de vida, nos encontramos pues con 9 poblaciones andaluzas, y bueno, pues eso evidencia por sí mismo, ¿no?, todo lo que estamos hablando. Y bueno, en este caso estamos hablando de la estructura productiva que tenemos en Andalucía, una estructura especialmente basada en el turismo, antiguamente en el ladrillo y en el comercio. Y bueno, son sectores productivos que, como ha quedado evidenciado con esta crisis, pues lo han sufrido en mayor medida que otras. Y de ahí que el mayor número de ERTE se hayan producido en Andalucía, que el mayor número de sectores se hayan producido en Andalucía a consecuencia de esta crisis. En definitiva, lo que hacemos aquí es vender sol a través del turismo y agua a través de lo que serían productos hortofrutícolas que dedicamos a exportar hacia Europa. En las circunstancias en las que nos encontramos, bueno, queda claro que cualquier sistema productivo de
cualquier país, desde cualquier región, pues está basado en primer lugar en poder disponer de la energía suficiente para poder llevar a cabo ese sistema productivo, en la materia prima, que Andalucía, pues obviamente tenemos mucha y de hecho la exportamos, y lo que es fundamental, la tecnología. Es decir, necesitamos tener tecnología para poder transformar esa materia prima. En definitiva, lo que venimos diciendo también desde hace mucho tiempo, ¿no? La necesidad de ese cambio de modelo productivo basado en los productos endógenos y en nuestro caso, pues bueno, más allá de ese turismo, más allá del comercio, es evidente que debemos de buscar fórmulas que nos lleven más a una industrialización de Andalucía y especialmente a través de los sectores agroalimentarios. Y bueno, lo vemos complicado, vemos que la Junta de Andalucía vuelve a incidir en los errores, como se ha estado comentando, vuelve a, como decía Jesús, también a liberalizar los sectores para que volvamos a tener la ley del más fuerte y bueno, y vuelve a incidir en una cultura del ladrillo que, bueno, el pasado reciente nos ha demostrado a dónde nos lleva. Por tanto, lo vemos complicado por un lado, pero bueno, está claro que estas circunstancias pues también abren nuevas oportunidades. Se ha hecho patente, como bien comentaba Tony, y se ha hecho patente para todo el mundo la necesidad de contar con un servicio público fuerte, que al fin y al cabo es el que sirve como muro, como garantía frente a las desigualdades que tenemos. Y bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando y, por supuesto, lo que tenemos claro es que no podemos permitir que una vez que finalizó el ladrillo sean los servicios sociales, pues bueno, la nueva gallina de oro para las empresas privadas, tal y como se está demostrando en nuestra tierra. Carolina, encendemos el micro para que no te pase como Domingo. ¿Cómo vemos el panorama? ¿Cómo ves tú el panorama desde el puerto? Bueno, a ver, a nivel, bueno, ya prácticamente lo ha dicho todo entre Isma y Tony, han hecho un gran análisis general y Jesús y Domingo pues ya lo han aterrizado un poquito más en la provincia, ¿no? Yo lo único que quería decir es hacer hincapié en la misma idea de que a todo el mundo se nos llena en la cabeza ahora y que Tony lo ha dicho al principio de su intervención, que es el tema de la reindustrialización, que la gente se está dando cuenta de que es necesaria una reindustrialización de España. Y sobre todo en Andalucía. ¿Por qué? Porque, bueno, y tal y como hemos estado hablando de la Unión Europea, no deja de ser, la Unión Europea está formada por los países en los cuales nosotros como España e Italia formamos el corredor del sur de Europa, por así decirlo, ¿no? En los cuales se nos ha relegado a países terciarios en los que son el uso y disfrute de los países potentes o industrializados que trabajan, ¿no? Por así decirlo, o a grandes rasgos. La visión que tiene la gente, por así decirlo, ¿no? O por lo menos como me lo están expresando mis compañeros y la gente normal que ahora está viendo en una tesitura que nunca antes lo habían estado. Entonces, nosotros, al depender de siendo el sur y encima el sur del sur, lo único que nos queda es seguir dependiendo del turismo, que a lo que lleva es, como ya se ha comentado antes, al bajo valor añadido y a la precarización de lo laboral. Es cierto que nosotros tenemos un problema serio porque dentro de Andalucía, el modelo que la Junta de Andalucía quiere imponer para la salida de esta crisis, o como han dicho, ¿no? El Pacto de Reconstrucción por Andalucía, si no tengo mal entendido y si no que Isma me corrija, esa mesa se la habían dado directamente a Vox, ¿no? Entonces, ahí sí que no tiene sentido, por lo menos en el modelo en que nosotros como Izquierda Unida entendemos que tenemos que salir de esta crisis, ¿no? Tenemos que incentivar lo laboral, tenemos que incentivar la independencia de Andalucía, entonces no casaría ni mucho menos con el modelo de reconstrucción andaluza con la que quiere hacer frente a Vox, a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos, de esta crisis. Una de las medidas que creo que pudiese ser y que iría totalmente en consonancia con lo que ha dicho el Gobierno central, que tal y como ha dicho Isma también antes, está intentando salir de esta crisis de una manera totalmente diferente y sigue apostando por las clases populares y la clase trabajadora y que esta vez no sean ellos o nosotros los que paguemos la crisis, es, por ejemplo, la tasa a la grande riqueza. En Andalucía tenemos un número muy grande de terratenientes y de gente con riqueza que obviamente o no tributa aquí en Andalucía, en España siquiera, y directamente no viven en Andalucía, ¿no? Simplemente pues explotan el campo con aleros a niveles brutales de precariedad laboral y todos lo gestionamos desde Madrid o directamente desde países fiscales.
Quizás un poco andando aquí un poquito más y bajándolo un poco más incluso a la provincia de Cádiz o al puerto, pues tenemos un problema muy serio a nivel laboral, pero creo que eso no es solo ahora en la provincia de Cádiz o en Andalucía, es a nivel general. Esta pandemia sanitaria, aparte de demostrar que tenemos un sistema industrial muy poco estable y muy poco potente y que tenemos una dependencia brutal del resto de Europa, no tenemos un sistema laboral fuerte que defienda a los trabajadores frente a los empresarios en el momento en el que se les echa a la calle por situaciones en las que, como estamos viendo ahora, no se puede ganar el suficiente dinero o el sistema capitalista los abarca a la calle sin tener ningún tipo de recursos y ningún tipo de colchón sobre el que puedan seguir sobreviviendo, ¿no? Porque al fin y al cabo la clase trabajadora estos días lo que está haciendo es sobrevivir. Ahí están las grandes colas de comida. De hecho, por ejemplo, aquí en el puerto pues tenemos montada una red ciudadana muy potente en la que hemos dado de comer a 700 familias, ¿no? Desde que empezó el estado de alarma. Entonces yo creo que eso es un problema en los cuales hay que ahondar, hay que ver las peculiaridades de cada sitio, pero lo que sí que estoy segura y por desgracia es que ni el gobierno de la Junta, y menos si le han dado la potestad o la manga ancha a Vox para liderar la mesa de reconstrucción por Andalucía, vaya a encontrar ningún tipo de solución beneficiaria para la clase trabajadora. Uh-huh. Bueno, hay varios temas que han salido recurrentemente en las intervenciones. Por un lado, el carácter periférico, el reparto de roles en la Unión Europea, el modelo productivo dependiente en exceso del turismo, del ladrillo, etcétera. Hablaba Caro de la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas, etcétera. Y yo ahondaría más en la necesidad de cambiar los criterios del reparto de la política agraria común también, ¿no? Porque siendo el sector agrario uno de los más potentes de la economía andaluza, sí es cierto que el reparto de la PAC nos está impidiendo prosperar y está ahondando en esos problemas de desigualdad que teníamos. Pero en este escenario, lo planteo a nivel genérico, aunque la respuesta ya casi que la sabemos todos. ¿Es posible cuando desde la Junta de Andalucía, como ha dicho Caro, se convoca una mesa para la reconstrucción y se le da la posibilidad de liderarla a Vox? ¿No es esto una declaración de intenciones en toda regla, de que es imposible un acuerdo de todos? Tony. Yo creo, no sé cómo lo ve Isma, porque mi opinión sobre esto viene muy mediada, lo digo aquí públicamente, por Isma. Porque Isma es la que controla los tejemanejes del Parlamento. Claro, Isma es la que lo sufre día a día, ¿no? La que lo sufre con estoicismo senequista. Yo creo que poner a Vox ahí, más que muestra de una voluntad de que eso no funcione, es muestra de la debilidad del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Es el peor de los escenarios, porque ellos necesitaban una comisión, sobre todo el señor Moreno Bonilla, para subirse a la ola de defensa del diálogo y el consenso ante una situación de crisis, porque eso es lo que la ciudadanía demanda con toda la razón. Es lo que en Madrid ha puesto en marcha el gobierno con un acuerdo del cual solo se ha salido Vox y que, aunque lo pretendan torpedear, han tenido que aceptar tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. Una comisión de reconstrucción, yo creo que primero le venía bien a la ciudadanía andaluza, porque la ciudadanía andaluza demanda una serie de acuerdos en asuntos clave para poder afrontar una crisis que va a ser una emergencia también social, y creo que al gobierno también le venía bien, al gobierno andaluz, para jugar ese papel de gobierno moderado, dialogante, de consenso. Sin embargo, poniendo a Vox, sabía que reventaba la comisión. ¿Por qué lo ha puesto? Por su debilidad, porque es un gobierno que depende de los votos de Vox, y Vox ha puesto encima de la mesa una serie de condicionantes que el gobierno no ha hecho públicos, pero que sin lugar a dudas tienen que andar por ahí las explicaciones. Así que yo pongo el foco en la debilidad del gobierno cuando pone a Vox, que es una debilidad no solo para la Comisión de Reconstrucción, que ha nacido muerta, sino para el devenir de la legislatura. Isma, nos pregunta Marco Antonio Blanco, ¿qué medidas se han propuesto, se podrían proponer a nivel andaluz para intentar traer de vuelta la emigración andaluza? No solo la que está en el extranjero, sino la que ha tenido que trasladarse a otras comunidades autónomas por falta de trabajo en Andalucía.
Bueno, ahí hay dos frentes donde se nos ha escapado mucha gente. Una personal que podría estar reforzando nuestros servicios públicos. Hay una gran diáspora de personal sanitario andaluz en otros sistemas de las propias comunidades autónomas, pero también en países terceros. En Irlanda hay muchos, también los hay, bueno, en el conjunto del Reino Unido, los hay en Alemania, en Bélgica, en Portugal, en fin. Los servicios públicos de Andalucía, paradójicamente, sufren ese debilitamiento, están muy por debajo del número de personas que requieren para prestarlos con plenas garantías de calidad. Lo hemos padecido y lo estamos viendo con la pandemia especialmente, no solo en lo que ha tenido que ver en lo sanitario, también lo hemos visto en lo educativo. Por tanto, mejorar y robustecer los servicios públicos generaría unas oportunidades de empleabilidad para muchos andaluces y andaluzas que se marcharon porque no había manera de conseguir trabajo en nuestra tierra. Pero luego está también el sector privado. Y ahí vosotros habéis hablado de muchas cosas que tendrían que ver con mejorar la capacidad de ampliar el tejido productivo y con ello el mercado laboral en Andalucía. Porque no hemos hablado de la obra pública, pero la obra pública también es fundamental para ir a un escenario que nos haga menos dependientes de sectores tan frágiles. Pues para hacer uso de la cadena logística, hemos hablado muchas veces con los compañeros y las compañeras de Jerez de lo que supondría que Jerez tuviese unas comunicaciones adecuadas, teniendo una producción agraria tan importante, que las tuviese fluidas con el puerto de Algeciras. Hemos hablado mucho de la conexión ferroviaria hacia Málaga, la interior hacia Madrid, para garantizar que el proceso productivo industrial, que sí que genera empleo de calidad, fuese atractivo instalarse en Andalucía, habida cuenta de que sus costes fijos serían mucho menores y seríamos esa gran área logística. Yo creo que la apuesta por fortalecer el empleo industrial, por garantizar que la industria llega también a sectores de los que ya tenemos y que funcionan bien, pero que generan un empleo vinculado directamente, hablo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Tenemos mucho margen de mejora en esos sectores para hacer la transformación industrial de sus productos y luego distribuirlos, y tenemos muchísimo margen de mejora para garantizar que el valor añadido de la cadena logística de los productos que pasaran por nuestra tierra se quedase aquí. Aquí en la provincia lo tenemos muy, muy claro, se ve muy claro. Tenemos dos polos industriales, el del campo de Gibraltar y el de la bahía de Cádiz, astilleros que siempre genera la nostalgia, ¿no?, de cómo fue un polo de atracción de empleo muy importante, con más de 5.000 trabajadores y trabajadoras, y ahora estamos, bueno, pues quizás en casi la 10ª parte o poco más. Hay margen para que vuelva la gente de fuera, pero claro, la gente de fuera no se va a venir a firmar un contrato de 4 horas para trabajar 14 por el salario mínimo interprofesional o por menos y cobrando en negro la diferencia. Para eso hay que generar una estructura estable que garantice a la gente que se viene que puede tener aquí el sustento y puede echar aquí raíces y su proyecto vital lo puede financiar con su trabajo. Entonces, hay margen de maniobra y hay recursos para ello, pero habría que reorientar la política pública, tanto la que tiene que ver con lo productivo y lo económico como la que tiene que ver con la de servicios públicos, en una medida que el gobierno que tenemos en este momento en Andalucía, desde luego, no quiere ni oír hablar de ello. Hablamos del escaso peso que tiene el sector industrial en el modelo productivo andaluz, y me resulta inevitable, Parra, pensar en el Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez, la última gran oportunidad para intentar fomentar una industria vinculada al sector agroalimentario, con las posibilidades que eso tiene en Jerez y que hoy, desgraciadamente, es un monumental fantasma como consecuencia de las políticas fundamentalmente del Partido Socialista y del Partido Popular en nuestra ciudad, pero también en la Junta de Andalucía. El Parque Tecnológico es un ejemplo concreto en Jerez, en nuestra provincia, pero como el Parque Tecnológico hay muchos más repartidos por toda Andalucía. Parra. El micrófono.
Voy a ir avisando. Que estaba comentando que... Sí, digo, voy a ir avisando cuando os dé paso para que no os pase que empecéis con el micrófono. Vale. Que, mira, realmente lo del Parque Tecnológico de Jerez es paradigmático de lo que ha supuesto la política industrial de Andalucía en los últimos años y el daño que ha supuesto determinadas formas de entender la política y de la gestión de lo público. El Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez fracasa como consecuencia de peleas partidistas entre las políticas del Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso está ahí. Y tenemos que ver que Andalucía ha perdido enormes oportunidades como consecuencia de frentismo partidista entre los intereses vinculados a un partido u otro, a menudo también vinculados a intereses corporativos o intereses localistas, ¿no? Pero en el fondo de esos intereses localistas había el que cuando yo gobierno en Andalucía, pues y tú no en Madrid, pues de Madrid te machaco y viceversa, ¿no? Entonces, realmente, esa es una de las cuestiones que tenemos que hasta cierto punto superar, ¿no? Ese frentismo al que, curiosamente, siempre se está planteando, ahora mismo la derecha tiene un discurso en las redes y en todos sus grupos en el que viene a decir que la izquierda está sistemáticamente dividiendo, fragmentando y generando conflictos, cuando tenemos que poner en lo alto de la mesa que gran parte de los problemas estructurales de la economía española parten del papel que ha estado jugando la derecha más casposa y más terrible que ha tenido la Unión Europea. Porque desde la época de Fernando VII hasta ahora se puede seguir un hilo histórico de cómo esa burguesía y esa derecha española ha sido absolutamente contraria a los intereses del propio país, quitando algunos momentos en los cuales pues ha habido una cierta apertura de corrientes liberales que ha dado una cierta modernización al país. Sistemáticamente ha venido la derecha y ha machacado. Y tenemos una derecha, además, que se envuelve con la bandera española, hablando de nacionalismo españolista, de que somos los mejores y con un hedonismo de que nos están machacando por todos los lados y seríamos la leche si nos dejaran, cuando ellos realmente, y de manera sistemática, por un lado, están utilizando el discurso, o sea, el sentimiento nacionalista del españolito de a pie, lo están utilizando exclusivamente para justificar políticas que lo que intentan es la defensa de la burguesía española frente a los intereses del capital internacional. Y porque en gran parte, digamos, la globalización o el modelo, digamos, multipolar al que estamos llegando, a quien más está afectando son a determinadas capas del capitalismo español. Y la burguesía española, en gran parte, lo que está instrumentalizando la población española para defender sus intereses de clase. Y eso, desgraciadamente, muchas personas, muchos trabajadores están siendo carne de cañón sirviendo de juego a esa política, porque se envuelven con la bandera española, cuando en la práctica también lo que están haciendo exclusivamente es renunciar a la propia soberanía española. Porque quien ha estado cediendo soberanía sobre sectores estratégicos han sido todos estos corrientes y escuelas liberales que han dicho que no tenía sentido tener una banca pública, que somos un país turístico, pero da igual que vendamos los aeropuertos o que vendamos la Iberia. Un país turístico que vende la compañía aérea de bandera es para decirle a los que lo hicieron, señores, ¿esto es la bandera de España que ustedes están defendiendo realmente? ¿Realmente eso es lo que el concepto, el modelo de soberanía? Pues no, o sea que hay enormes contradicciones, pero digamos que son tapadas a través de una propaganda muy emotiva en torno a una cierta españolidad que parece que se sustenta en que los churros de España son los mejores churros de España y qué pena que los franceses no comen croissant y nosotros comemos churros. Ese modelo de españolismo es lo que viene machacando este país desde hace ya muchísimos años. Y desde la izquierda tenemos que sacar la cabeza y decir abiertamente de que tenemos otro modelo de país. Otro modelo que, vamos, por no agotar, que podemos discutirlo, digamos, en extenso, pero que desde luego somos capaces de sacar a este país del pozo en el cual nos han metido más de 40 años de políticas liberales. Domingo Pedro. Bueno, como suele ser habitual en estos programas, ya llega un momento en que no sé los temas los temas a los que estamos haciendo referencia. Pero lo que sí queda claro es que por mucho que nosotros hablemos aquí y focalicemos en el espacio andaluz, es obvio que vivimos en una economía globalizada
y que todas las medidas que se puedan adoptar siempre van a tener que estar en el seno de esa globalización. Se han puesto sobre la mesa pues, muchas realidades con las que nos encontramos económicamente en nuestra región, pero lo que está claro es que, bueno, es que más allá de lo que estamos viendo, que está haciendo la Junta de Andalucía, que, bueno, que al fin y al cabo son, al igual que ha ocurrido con el gobierno socialista, y hemos tenido la experiencia en Jerez, que muchas de sus actuaciones pues, son a golpe de cómo van viniendo las cosas, a golpe de visitas, tengo que sacar algo en alguna visita y demás. Estamos viendo lo mismo con este gobierno de Ciudadanos y de PP, ¿no? Con propuestas que van poniendo sobre la mesa, pero sin que haya una planificación. No sé, voy a dejar aquí una serie de datos, así de manera rápida. En el año 2000, China pues contaba con un 1% de las patentes mundiales. En el año 2018, China contaba con un 50% de esas patentes. En el año 2000, China no entraba a los bancos chinos, que nadie sabemos que existe un banco en China, aparentemente, pero en el año 2000, dentro de los 10 primeros bancos mundiales, no existía, obviamente, ningún banco chino. En el año 2019, el 50% o 5 de los 10 bancos mundiales más importantes son bancos chinos. La capacidad de producción o el PIB que representaba a nivel mundial de China en el 2000 era un 1% y a fecha de hoy supone un 30%. Es decir, quiero decir con esto que lo que tenemos que tener en ese sentido es una economía planificada. Tenemos que tener claro qué queremos, tenemos que tener claro un plan, pero un plan que no sea cortoplacista, que es lo que suele ocurrir. Los distintos gobiernos que hemos tenido en la Junta de Andalucía, lo que han querido resolver es su mandato y no han tenido una planificación, una visión de futuro económica con respecto a nuestra región. Entonces, lo que entiendo es que hay que tener una planificación y, sobre todo, ya lo dije antes, es fundamental contar con tecnología. Hay que hacer apuestas por el I+D+I. Es decir, en nuestra región, si tenemos algo, son materias primas, si tenemos algo, son muchos potenciales para que seamos una zona de primera envergadura a la hora de tirar de lo que son las energías renovables, y yo creo que tenemos que hacer apuestas por ese sentido. I+D+I, energías renovables, transformación de productos agroalimentarios y buscar esa industrialización que poco a poco se ha ido perdiendo en Andalucía y que, bueno, tanta precariedad y tanta desigualdad trae esto los andaluces y las andaluzas. Carolina, aviso, el micrófono. ¿Cómo lo ves? Ya. A ver, lo que dice Domingo, ¿no? Al final se han sacado tantos temas en una misma intervención que no sabes muy bien cómo hilarlo, ¿no? Pero yo iba a poner el foco en dos cositas. Una primera, que es agarrando el guante que ha hecho Domingo ahora en lo último, la planificación económica en Andalucía. Creo que debería ser, tal y como él ha dicho, una planificación a largo plazo, a medio y corto o largo plazo, no a cortoplacista, porque eso al final vemos que no tiene ningún tipo de efecto beneficioso. Pero sí quería hacerle un apunte con el foco puesto, obviamente, en que la clase obrera no vuelva a pagar ningún tipo de crisis. Ya no te digo la del coronavirus ahora, que también debería entrar, obviamente, ¿no? Pero que no nos vuelva a pasar como en la crisis del 2008, ya no con la actual, sino con todas las que nos vengan, obviamente. Y aparte también incentivando planes de empleo potentes de los jóvenes andaluces. Yo me considero obviamente joven, tengo 29 años y considero que mis compañeros y la gente de mi edad somos una de las generaciones más preparadas, pero no tenemos ningún tipo de posibilidad de quedarnos en nuestra tierra y crear, como decía Isma, ¿no? Nuestro vínculo, nuestro modelo de vida directamente, o echar las raíces, como se dice aquí, ¿no? En nuestra tierra. Entonces creo que tenemos que apostar por esas dos cosas. Herramientas de defensa de la clase obrera ante cualquier tipo de crisis que pueda venir y sobre todo incentivar empleos y salidas estables para nuestros jóvenes y que, hilándolo con la pregunta que ha hecho el compañero por el chat, para que también esos jóvenes que se tuvieron que ir fuera pudiesen volver, ¿no? Y ya aparte, con el tema de la bandera que ha sacado Jesús, porque es un tema que la verdad que me hace mucha gracia y me gusta ese tema. El otro día leyendo un artículo, no me acuerdo en qué periódico fue, salió Almudena Grandes, porque creo que muchas veces da en el clavo y esta vez creo que lo dio totalmente, con una frase que decía, es que me la apuntaba por aquí, ¿no? Su aprecio por la democracia está supeditado a que los suyos ganen o no las elecciones. Cuando tú realmente ves ahora mismo las protestas contra Sánchez, todos envueltos en bandera, no tienen un significado o protestan por algo en concreto, simplemente
Sánchez dimisión, fuera el gobierno, ¿no? Y muchos compañeros o amigos que no son, que votan a la derecha, pues me dicen, Carolina, es que ahora vosotros lo estáis quejando porque salimos nosotros a la calle, pero cuando salís vosotros, que salís siempre, nunca nos quejamos nosotros. Eso de que nunca se quejan, pero es un poco relativo, ¿no? Obviamente, pero la contestación que le di fue, vosotros estáis saliendo ahora mismo a la calle, punto 1, abanderan, tapados, nunca mejor dicho, con una bandera que se supone que nos representa a todos y que vosotros supone que sois los que queréis abanderar el discurso de la unidad y de que esa bandera tiene que tapar toda España, ¿no? Por así decirlo, y estáis defendiendo o estáis reivindicando la caída de un gobierno elegido democráticamente ahora mismo. No tenéis ningún motivo de peso por ejemplo, no sé, Sánchez en dimisión porque la gestión no me gusta, pero con algo concreto, no por Sánchez dimisión hacia las bravas, ¿no? Y lo que yo le contesté es que en el tema de que nosotros siempre salimos a la calle es porque nosotros siempre que salimos a la calle es para reivindicar derechos, no privilegios. Al final, cuando la izquierda sale a la calle es para reivindicar una educación pública, una sanidad pública, en contra de unos recortes, a favor de una vivienda digna, en contra de los desahucios. Ellos ahora mismo están en la calle sin ningún tipo de motivo, por así decirlo, o por lo menos a mi forma de ver, legítimo, que legitima ahora mismo en el momento en el que estamos esas protestas, porque salir a la calle ahora mismo con una bandera de España en los hombros, diciendo Sánchez dimisión, bueno, al final no deja de ser al final una estrategia de la ultraderecha para crear odio y desestabilizar un gobierno que obviamente está intentando implantar medidas que son totalmente nuevas y que va en contra de los poderes fácticos y la gente más poderosa de nuestro país, ¿no? Y ya como apunte final, ya a nivel de patriotismo, cuando ellos se llenen la boca de que nosotros somos patriotas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos ahora mismo en este programa, siendo militantes de ellos, miembros del partido, creemos que patriotismo realmente defiende unos servicios públicos y unos servicios públicos de calidad, una vida que nuestra gente pueda vivir en condiciones y no en condiciones de dependencia y precariedad laboral, ¿no? No el patriotismo que ellos tienen de bandera, que no, al final eso no da de comer a la gente. Ya. Está claro. Bueno, entramos en la recta final del programa. Hay varios temas que yo quiero sacar todavía, pero me gustaría que Inma y Tony analizaran la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía desde que estallara esta crisis, porque tengo la sensación de que generalmente la imagen que hay ahí fuera es de que, bueno, el gobierno de la Junta ha actuado razonablemente bien, porque en Andalucía la pandemia no ha castigado con la virulencia con la que lo ha hecho en otras comunidades. Pero, sin embargo, los datos son estremecedores. Somos la comunidad autónoma que registra porcentualmente mayor número de contagios entre el personal sanitario. Hemos visto lo que está haciendo con la sanidad pública, aún en una situación como esta, derivando pacientes a la privada, etcétera, etcétera. Hemos visto lo que está haciendo con la educación y el carajal que tienen montado con ella, después de todos los recortes que hemos sufrido, y hemos visto lo que han hecho con ese decretazo que nos hace volver a la cultura del pelotazo, al que antes se refería Tony. Un decreto que, bueno, es un poco café para todos, que evita cualquier regulación y que pone en riesgo cosas tan básicas como nuestro medio ambiente, sin que la Junta de Andalucía tenga posibilidad de frenar según qué actuaciones. Llama un poco la atención, sé que esto ocurre porque bueno, se pagan campañas promocionadas en los medios de comunicación, además hemos visto que se hace con dinero público, pero me llama poderosamente la atención cómo ahí afuera la imagen que se tiene del gobierno es de un gobierno que ha actuado razonablemente bien cuando, bueno, basta escarbar un poquito para ver que todo lo está haciendo en la dirección contraria al sentido común, diría. Inma. Ahora, que tenía el micro apagado y no me avisaste, Raúl. Bueno, tú lo has dicho en tu exposición. La gente tiene una percepción razonablemente positiva de la gestión de la crisis en Andalucía y nuestro dinero nos está costando que la tenga, ¿eh? No es una
percepción que a cada quien le llega porque intuitivamente le parece esto, sino porque tiene una serie de publireportajes hechos como si fuesen noticias que puede leer en todas las cabeceras que se leen en nuestra tierra, que le cuentan por la tele, que le cuentan en la radio, y eso es lo que ha generado ese clima general. Ojo que, como en este fango en el que hemos metido la cosa pública, no todo el mundo está cómodo, y nosotros, desde luego, no solo no lo estamos, sino que no queremos participar de eso. Nadie honesto le puede decir a un gobierno al que le ha tocado gestionar una crisis de estas formidables dimensiones que no ha hecho todo lo que se le ha ocurrido que debía hacer en beneficio de sacar de ella a la gente sobre la cual inciden las decisiones que adopta. No somos nosotros tan rastreros y tan miserables como es la derecha cuando le toca valorar la acción de gobierno sin ser parte de ella. Pero dicho eso, claro que se han cometido en Andalucía errores de bulto, y tú lo decías, las cifras son muy significativas. Tú hablabas de los contagios de sanitarios. Eso en nuestra provincia ha supuesto que haya más personal sanitario contagiado que pacientes ajenos al Servicio Andaluz de Salud. En Andalucía, claro que no ha pasado lo de Madrid con respecto a las residencias de mayores, pero más de la tercera parte de las personas fallecidas en Andalucía vivían en residencias de mayores, ¿eh? Y en Andalucía ha habido 5 lotes de equipos de protección individual consecutivos comprados y distribuidos por la Junta de Andalucía, que han resultado ineficaces para proteger al personal sanitario. Los hospitales no solo han sido el sitio donde nuestra gente se ha esforzado por cuidarnos y por cuidarnos, paradójicamente, y a pesar del esfuerzo de ellos, han sido también un foco de contagio a consecuencia de que la Junta de Andalucía no ha pertrechado bien a ese personal. Entonces, sí es cierto que hay una percepción en la calle, digamos que amable, de la gestión del gobierno de la Junta, y tiene que ver con los pocos escrúpulos que han tenido para desviar fondos públicos, más de 8 millones de euros que nosotros tengamos contabilizados, en pagar campañas publicitarias durante la pandemia para avalar y alabar su gestión. Con eso tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver que enfrente han tenido una oposición responsable. Nosotras hemos hecho propuestas concretas todas las semanas, miles de llamadas de teléfono para garantizar que se desbloqueaban problemas que se estaban viviendo en multitud de municipios, muchos de ellos ni siquiera gobernados por nosotros, pero sí gestiones que nuestra gente, nuestros concejales estaban haciendo en favor de su pueblo. Entonces ellos han tenido enfrente una oposición constructiva y leal, y han tenido a su disposición y han utilizado sin escrúpulos dinero público para pagar campañas. Luego, normal que a pie de calle la gente tenga esa percepción, pero bueno, luego contrastada con la realidad y con el poco cuidado que han puesto en proteger a la gente de servicios esenciales y al personal sanitario, bueno, y todos los líos que todavía hay para salir de todo esto, y la crispación que han querido generar como de suave con el gobierno central, planteando cosas a sabiendas que no se podían hacer para que fuese el gobierno central que diese las malas noticias. Todo eso sí que sirve para crispar la calle, aunque ellos queden como de poli bueno, ¿no? Toni, al hilo de lo que comentaba Isma, ¿no? Esa imagen que se tiene del gobierno de las tres derechas, a pesar de la gestión durante esta pandemia, y una cuestión que yo creo que es importante y que, bueno, han hecho, aprovechando el estado de alarma, la confusión general, el hecho de que todo el mundo estaba a otra cosa, y me parece de una tremenda gravedad, que es ese decretazo que tiene unas consecuencias demoledoras y que las va a tener demoledoras para nuestra comunidad autónoma. Frente a eso, estamos nosotros, la Izquierda Unida, está Adelante Andalucía, presentando propuestas y ejerciendo ese papel que decía Isma de oposición responsable. Sí, efectivamente. El gobierno andaluz ha aprovechado el confinamiento para hacer la aprobación de un decreto con nocturnidad y alevosía. La verdad que ahí ha demostrado una catadura democrática bastante cuestionable, porque no era un momento para sacar esa aprobación del decreto, cuando además tiene la mayoría para hacerlo en una situación de no confinamiento, que no fuese la Diputación Permanente.
No obstante, lo hizo. Lo que demuestra ese decretazo es que este gobierno andaluz no tiene nuevas fórmulas para Andalucía. Y ante una crisis que, bien decía Jesús, ya se intuía en el horizonte antes del COVID, ellos pues tenían la salida y la receta de la depredación del territorio y la desregulación para hacer negocios y privatizar con facilidad. Es un decretazo que abarca innumerables aspectos, desde la gestión del patrimonio, la gestión del urbanismo, tema audiovisual con los canales de comunicación municipales, más asuntos en los cuales hace un absoluto, podemos decir, aplica la ley de la selva. Y eso ha significado que tenga una respuesta social importante, quizás con menos eco del que debería haber tenido. Bueno, también ese decretazo tiene un efecto muy pernicioso en el tema del pequeño y mediano comercio o en el tema del turismo. Para que nos pongamos un ejemplo, las viviendas no regladas turísticas pues deja que se expandan como quieran. Es decir, que aquí hay muchos damnificados. No solamente la ciudadanía o los ayuntamientos en su capacidad de gestionar el medio ambiente y protegerlo, sino también de pequeñas y medianas empresas. Ha habido una respuesta social importante con poco eco. Porque cuando hemos estado escrutando qué es lo que decía este decretazo y por dónde estaban las críticas, hemos visto que hay desde facultades de comunicación, asociaciones de periodistas, asociaciones de pequeños y medianos comerciantes, turoperadores, pequeñas agencias de viaje, pero masivamente. Hemos visto a los sindicatos, por supuesto, hemos visto muchas asociaciones ecologistas y el problema es cómo es posible que haya una respuesta social ante esto tan amplia y variada, pero no tenga una voz, podemos decir, lo suficientemente fuerte, que en este caso ha intentado representar Adelante Andalucía y también es decir, Unidas Podemos. Adelante Andalucía ha hecho una posición evidentemente firme con los votos que tenemos y vamos a seguir denunciando lo que está haciendo. Y Unidas Podemos ha elaborado un recurso ante el Tribunal Constitucional que necesita de 50 votos, como bien sabemos, 50 diputados para poder presentarse. Me consta que Unidas Podemos ese recurso lo va a poder presentar porque está haciendo las negociaciones pertinentes para tener esos apoyos. Y bueno, esperemos que el Tribunal Constitucional nos dé las razones en cuestiones fundamentales. Porque esto es una vuelta de tuerca en un modelo de vuelta al pelotazo, no ya a la depredación medioambiental, sino también, sobre todo, a hipotecar nuestro desarrollo económico. Y ese es el problema, que es un modelo que genera precariedad, que no genera un tejido productivo que asiente a la población al territorio y que tenga una vocación estratégica y que va a ser ni siquiera pan para hoy, hambre para mañana, porque es que eso no da ni pan para hoy. Por tanto, bueno, nosotros nos vamos a poner firmemente y ante eso lo que nosotros tenemos sí es un modelo de Andalucía, es un proyecto para Andalucía de futuro, que entra en el horizonte de un proyecto de país y pasa por varias cosas que se han dicho en esta tertulia. Pasa, sin lugar a dudas, por una reforma agraria, que suena muy antiguo, pero hablar hoy de reforma agraria sigue siendo hablar de acceso a la tierra y sigue sirviendo también para hablar de qué pasa con las redes de comercialización de los productos agrarios, que es donde se quedan las plusvalías que no llegan a los productores. Por tanto, también se asienta el territorio. Es hablar de reindustrialización verde, que es todo lo que habéis dicho vosotros, y hablar de potenciar los servicios públicos, porque tenemos una población muy vulnerable, con las tasas de precariedad más altas de la Unión Europea, que necesitan servicios públicos para garantizar sus derechos sociales. Por tanto, frente al decretazo, nosotros tenemos alternativas. Lo que hay que hacer es ponerla en marcha con un bloque social y político que la impulse. Porque esto no es una cuestión de aritmética parlamentaria. Esto es un proyecto de país y un proyecto de comunidad que necesita de mucha gente detrás, alguna de ellas que no necesariamente ni mucho menos nos va a votar, pero que sí encuentra sus intereses en que Andalucía tenga futuro. Por eso tenemos que apelar a trabajadores, tenemos que apelar a jóvenes estudiantes y tenemos que apelar también a pequeños y medianos empresarios que se van a ver laminados con un decretazo como este que sigue dando todo el poder al pez gordo y que pone nuestra economía al servicio de intermediarios en su mayor parte foráneos. Y con esto termino para no enrollarme en la pregunta, pero porque tiene mucho que ver con lo que decía Jesús y me pareció muy interesante. Y es que para analizar por qué pasan las cosas tenemos que ver quiénes son los que tenemos enfrente. Tenemos una oligarquía que no es patrimonial, es una oligarquía que es mediadora, ligada al capital financiero internacional, a los fondos de inversión y lo que hacen es de capataces. Si miramos el IBEX, la mitad de las empresas que cotizan en el IBEX están en manos de capital extranjero. Si miramos las familias de los que están haciendo de mediadores de los fondos de inversión, esos apellidos nos los encontramos en el Partido Popular, en Ciudadanos y en Vox. Son los mediadores, los capataces de esos fondos de inversión y fondos buitres. No tienen proyecto de país, no tienen, por supuesto, proyecto para Andalucía. Esto es solamente un espacio para blanquear dinero, ahorrarse impuestos y llevárselo crudo en el corto plazo. Por lo tanto,
tenemos un problema gordo, porque no es ya solo nuestra debilidad como fuerza social y política, es también que el enemigo que tenemos enfrente es de todos, menos un enemigo que pueda tener mínimas nociones patrióticas, como podemos decir en otros países de Europa, pues sí se dan. Hay burguesía y oligarquía en Italia, en Francia, en Alemania, patrimonial ligada a los sectores productivos, que aunque solo sea por seguir manteniendo sus tasas de beneficio, les interesa que en sus países siga habiendo unas mínimas calidades y dignidad de vida de sus ciudadanos. Eso no lo tenemos aquí. Aquí vienen a llevárselo crudo. Está claro. Frente a eso, como diría Julio Anguita, a quien aprovecho también para recordar, programa, y en este caso con nuestro modelo por delante, un modelo diferente de país. No solo defendido a nivel federal, sino también en nuestra comunidad, en los espacios en los que podemos defenderlo y también en cada uno de los pueblos de las ciudades y ayuntamientos. En Jerez hemos elaborado el propio plan, precisamente apuntando ahí en cuestiones que son básicas para avanzar hacia un cambio del modelo productivo, para generar empleo de calidad, prosperidad, para diversificar la economía, en este caso, de nuestro término municipal, pero me consta que lo están haciendo más compañeros y más compañeras en sus pueblos y sus ciudades. Jesús. Bueno, mira, yo, siguiendo un poquito la idea de lo que estaba comentando Tony e Inma, ¿no? De coño, la derecha, digamos, y el concepto de modelo de país que defienden, digamos, las derechas. Cuando yo tengo muchos amigos que son del Partido Popular y hablo con ellos y algunos son incluso cargos de cierta relevancia dentro de lo que es el propio partido, ¿no? Y discutimos, hablamos, cosa que muchas veces en la gran parte de las personas del PP sí es verdad que son muy sectarias y se niegan a... Pero bueno, yo tengo la suerte de tener buenos amigos y discutimos. Y le planteo realmente de que me expliquen cuál es su modelo de país. Y nunca me lo dicen. O sea, sinceramente, más allá de cuestiones puramente retórica o la España de los Reyes Católicos, no sé qué Soros y no sé qué historia. Más allá de eso, en el fondo, cuando uno se planteaba, vamos, lo que nos vienen a decir son espacios comunes de que los españoles, nuestras tradiciones, la cultura, espacios comunes. Pero desde el punto de vista del modelo de país, que nos saque del hoyo en el que nos encontramos y fundamentalmente un tema que, bueno, todos los que estamos aquí, bueno, quizás, no sé si Carolina, ¿no? Pero vamos, ella la voy a meter dentro de lo que es la juventud, ¿no? Pero tenemos niños y tenemos... La puedes meter dentro de lo que es la juventud. La juventud, por eso me refiero. O sea, hay un gravísimo problema de trasladarle realmente una ilusión a la juventud de este país. Porque... O sea, ¿cuál es el horizonte que le ofrece realmente la derecha, el Partido Popular Ciudadano, a la juventud de este país? Que alguien lo explicite, porque yo cuando lo hablo con estos amigos, tampoco me lo llevan. Que haya trabajo, que los huevos, pues claro que sí. Es que son cosas evidentes, ¿no? Y sin embargo, cuando ellos hacen la pregunta al revés, siempre nos sacan el concepto de, sí, claro, ustedes lo que queréis es Venezuela. Es que ya el comunismo está superado. Y otra serie de espacios comunes. Y entonces creo que es necesario hacer un esfuerzo de concreción, de decir, bueno, ¿cuál es el modelo de país que en el fondo, digamos, explicado en 5 o 6 puntos clave que se nos quede claro que pueden configurar el modelo de país de este país, digamos, desde la izquierda, ¿no? Pues en esencia, yo cuando discuto con ellos siempre lo limito a 5 puntos. Digo, primer punto, porque además no solamente es una cuestión de trabajarlo desde Andalucía o trabajarlo desde la provincia de Cádiz o trabajarlo, sino que es necesario tener en cuenta que no estamos solos en el mundo, sino que formamos parte de la economía mundo, por decirlo de alguna, y de la política mundo, ¿no? Entonces, primera cuestión, creo que es necesaria una redefinición del posicionamiento geopolítico de España. Y la Unión Europea se ha puesto en evidencia que es urgente que establezcamos, que despleguemos todo el potencial que tiene este país económico y también de relaciones públicas internacionales para establecer ese eje que siempre hemos hablado mediterráneo. Portugal, España, Italia como ejes clave, quizás Francia en algunos momentos, que nos permita ocupar un espacio con todo lo que significa nuestras relaciones con Iberoamérica, con nuestro papel también dentro de lo que significa el ámbito mediterráneo, y tenemos que posicionarnos directamente ahí. Y tenemos que coger fuerza ahí, no en el mundo anglosajón vinculado a los poderes que precisamente lo que comentaba Tony son después los que verdaderamente están metidos en los fondos de inversión del IBEX, que se mueven siempre en los ámbitos de la City y los círculos, digamos, del mundo anglosajón.
recuperar un posicionamiento político dentro de lo que es nuestra cultura y nuestra identidad mediterránea. Eso quizás sería un primer eje. La segunda cuestión, y desde el Estado, hay dos cuestiones también que hay que plantear. Soberanía económica sobre los sectores estratégicos y fundamentalmente uno de ellos es el conocimiento. El Partido Popular en Andalucía le ha pegado un recorte en las universidades en pleno periodo de la COVID. Y es importante que pongamos en evidencia que no vamos a desarrollar este país si no es con conocimiento, que es también lo que Domingo siempre ha planteado, el tema de la tecnología. Bueno, pues hay sectores estratégicos que tenemos que hacer y eso es recuperar soberanía de los sectores estratégicos. Y en segundo lugar, otro de las cuestiones también es el tema de la fiscalidad. Son dos trabajos que tiene que hacer el Estado. Recuperar soberanía en sectores estratégicos y el tema de la fiscalidad, porque tenemos la fiscalidad más desigual de la Unión Europea y no podemos cambiar el país si no es con eso. Y luego, a nivel andaluz, tenemos otras dos cuestiones también que creo que son dos ejes estratégicos. La primera cuestión es poner en marcha todo lo que es el proceso de transición verde, que también lo ha comentado Tony y que, como comenta también Isma, el tema de las infraestructuras tiene mucho que decir también en el ámbito de las infraestructuras verdes. Todo lo que significa la recuperación ecológica de nuestros espacios. Ahí tenemos un enorme volumen de trabajo que tiene que vincularse a la creación de valor verde para Andalucía. Y, en segundo lugar, otra cuestión, el papel de los ayuntamientos en la economía. Porque desde los años 80 para acá, uno de los grandes éxitos que ha tenido la economía en Andalucía ha sido que los ayuntamientos se convirtieron en motor. En una región donde es complicado generar acumulación de capital, los ayuntamientos asumieron función de dinamización de las economías locales. Y Andalucía es lo que son sus ciudades y sus redes de ciudades. Eso es Andalucía esencialmente. Y si tú, a través de la ley Montoro, lo que estás haciendo es reduciendo capacidad y autonomía a los ayuntamientos para ser capaces de dinamizar los tejidos locales, vamos a provocar lo que estamos generando, una economía absolutamente marginal. Por tanto, geopolítica, fiscalidad y soberanía, transición verde y recuperar el papel dinamizador de los ayuntamientos conforman bases para un modelo de país que es posible darle solución al futuro de la gente joven. Y es un modelo, la derecha no tiene modelo, o yo no lo escucho realmente. Uh-huh. Domingo, os voy a pedir a Domingo y a Caro que seáis breves porque se nos acaba el tiempo y quiero hablar también con Isma y con Tony sobre todo el tema de Adelante Andalucía. Así que muy brevemente sobre lo que estamos planteando. Domingo. Bueno, a ver, por ser breve, digo, lo que estamos planteando son muchos aspectos, simplemente por redundar y ahondar un poco más lo que decían tanto Isma como Tony con respecto, pues bueno, a esos public reportajes que está haciendo la Junta para, bueno, maquillar aquellos errores que se están cometiendo en la gestión de la crisis. También me gustaría apuntar en ese sentido que también ese trabajo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía está enfocado y se está viendo a limitar, ya lo decía Jesús también ahora en tu discurso, a limitar muy mucho la autonomía local de los ayuntamientos. Y voy a poner dos ejemplos que enlazo con lo que decía antes, que era el peligro que estamos teniendo ahora ante la privatización de los servicios sociales. Y voy a poner un par de ejemplos. Por un lado, el hecho de esa privatización encubierta que se está haciendo de servicios sociales a través de lo que ha denominado el Gobierno de la Junta de Andalucía como tarjeta monedero, en el que, pues bueno, al fin y al cabo, de manera muy resumida, se está detrayendo dinero público a los servicios sociales de los ayuntamientos para entregarlo, en este caso, pues a ONG privadas. Más allá de que, bueno, desde que particularmente pues hay que ensalzar la labor que hacen las ONG, ¿no? Pero entendemos que eso es una labor que deben de hacer directamente los ayuntamientos. O si no, bueno, la última que ha puesto ahí sobre la mesa, ¿no? El Gobierno de la Junta de Andalucía, con respecto a esas contrataciones que se van a hacer de 3.000 personas, además ya han puesto los salarios de 1.900 euros, pues más o menos para controlar un tanto el acceso a las playas y que la gente, pues, bueno, cumplan con las medidas de seguridad y demás, ¿no? Pues al fin y al cabo, igualmente, pues vemos que detrae autonomía local, lo que entendemos que debiera de hacer, pues bueno, sería en este caso poner en marcha los planes de empleo que tiene ahí todavía atrasado la Junta de Andalucía y no hacer esas contrataciones directamente a ellas en lugar de los ayuntamientos, que son realmente los que luego pues hacen la gestión, ¿no? de esas playas. Y luego, por otro lado, para terminar ya, me voy un poco al aspecto de eso que estaba hablando de la geopolítica, pero bueno, en ese sentido, lo que nos estamos encontrando ahora, al fin y al cabo, es que esa globalización creada por los Estados Unidos y todo lo que es el ámbito anglosajón, pues se está encontrando que le han robado la cartera y quien la está liderando ahora, como decíamos antes, es China. Entonces, aquí el papel de Andalucía, de España, hay que englobarlo dentro de lo que es la Unión Europea. Lo hemos repetido muchas veces. Ahora mismo la Unión Europea ha dejado de ser potencia política, económica, militar. El único reducto que le queda es una parte tecnológica,
muy concentrada en Alemania. Y ahora mismo, pues bueno, esa Unión Europea está haciendo una merienda de negro entre China por un lado, Estados Unidos por otro, y es donde tenemos que enfocar el trabajo, en cómo hacer fuerte a la Unión Europea, obviamente en otro modelo totalmente distinto al que se está llevando hasta la fecha en esta gestión de la Unión Europea, pero entiendo que tenemos que hacernos fuerte, Andalucía dentro de España, España dentro de la Unión Europea, para poder ser competitivos dentro de ese marco internacional con esas dos grandes potencias. Al fin y al cabo, a nivel económico, son las que se están repartiendo el mundo, ¿no? Vale. Carolina. Un apunte muy breve con lo que decía Jesús de la juventud, ¿no? De la juventud y el modelo de país que quiere construir el PP. Que al final... Ha dado la clave, ellos no tienen un modelo de país. Carolina, que al final te ha metido entre los... Hombre, que mínimo, ¿no? Todavía no tengo ni siquiera 30. Hombre, que mínimo, un poquito de margen, por favor. Que muy breve. Que básicamente ellos no tienen modelo de país. Ellos al final seguían, y lo hacen muy bien, por... bueno, es que esto me cuesta siempre ponerlo un poco en pie porque la idea la tengo en la cabeza, pero no sé cómo extrapolarla y explicarla, ¿no? Es en el sentido de la moda, pero no la moda de ropa, sino moda de lo que toca en el momento, ¿no? Han conseguido posicionar que la bandera de España sea moda. ¿A quién se une o a quién se identifica la bandera de España? Al PP. Ese al final, ese discurso a través de redes sociales como Instagram sobre todo, donde te venden un modelo de vida perfecto y de emprendedores, al final casa bandera de España con emprendedores, con lo que se supone que quien lee un poquito o intenta interesarse por ese tipo de vida perfecta que yo también, como persona que estoy sentada en el sofá de mi casa, quiero conseguir, al final lo que me hace es evitar o rechazar totalmente el discurso del papá Estado, por así llamarlo. Por lo tanto, van creando caldos de cultivo basados en la competitividad y en el sálvese quien pueda. Por lo tanto, ellos no tienen un modelo de país. Lo que sí tienen son herramientas, ya sean periodísticas, ya sean redes sociales y en este caso el modelo de vida perfecto que te ponen las redes sociales como Instagram, por ejemplo, ¿no? Que es una red muy de fotos, muy de vídeos, muy de yo qué sé, de copazo en la playa o de viajes hiper mega espectaculares mientras tú estás en el sofá de tu casa. Los jóvenes que dicen, como no tienen ahora mismo una situación laboral estable, que tú digas, puedo crear mi núcleo familiar o no, mi proyecto de vida en mi sitio, yo quiero ser como esa persona de ahí. ¿Y qué hago para ello? Me embarco en el, nunca mejor dicho, y perdón por la redundancia, en el barco de la moda, que es bandera de España, competitividad, sálvese quien pueda. Ellos no tienen un modelo de país como tal, pero sí tienen ese caldo de cultivo que se une y al final lo que crea es eso, una masa emprendedora, pero no emprendedora en el buen sentido, sino emprendedora de decir voy a pisotear al que sea para conseguir yo ser como ese que está ahí, ¿no? Que al final esa es la base del capitalismo, básicamente. Está claro. Bueno, el tema Adelante Andalucía. Creo que estamos todos de acuerdo que con la que está cayendo, desde luego, es el peor momento para que pueda haber diferencias en el seno de la izquierda, porque es obvio que vamos a necesitar una izquierda lo más unida posible para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Pero en este escenario, Tony, ¿Adelante Andalucía es un sujeto político independiente? Yo es que no sé muy bien qué es eso de un sujeto político, en los términos en los cuales lo estoy últimamente escuchando. A ver, yo voy a decir lo que yo creo que Adelante Andalucía ha conseguido ser, y a partir de ahí, lo de sujeto político tal y como lo entendemos nosotros, y es legítimo que cada cual lo quiera entender como buenamente quiera, pueda, lo teorice, y eso es respetable. Nosotros lo hemos teorizado y lo tenemos escrito en nuestros documentos. En los informes de julio hacíamos mención a qué entendíamos por sujeto político andaluz y lo desligábamos totalmente de lo que es la conformación de un partido político. No me detengo en eso, simplemente digo que lo que para nosotros es un sujeto político a lo mejor no lo es para otros, por lo tanto ahí yo no me voy a poner a generar más confusión. Lo que sí creo que puedo aportar a la pregunta que tú haces es qué es o qué ha llegado a ser Adelante Andalucía. Adelante Andalucía
es una marca electoral que representa una coalición de partidos con un programa alternativo para Andalucía. Y de eso, hasta nuestros días, pues tiene el reflejo de mucha gente de Izquierda Unida, mucha gente de Podemos y también gentes andalucistas que llevan adelante un programa en las instituciones en las cuales están representados. En el momento que alguno de esos elementos deja de formar parte de esa marca Adelante Andalucía, pues Adelante Andalucía deja de ser Adelante Andalucía. Será otra cosa. Por tanto, la pregunta a cuenta de la coyuntura en la que atravesamos es si los actores que han dado sentido y dan sentido a Adelante Andalucía siguen unidos con un programa alternativo bajo Adelante Andalucía, tiene todo el recorrido que quieran tener sus actores. Pero si por contra esos actores ya no están reflejados en Adelante Andalucía, pues Adelante Andalucía dejará de ser una marca válida para esa coalición. Y será otra cosa si sigue existiendo. Y será otra cosa si sigue insistiendo. ¿Cuál es la certidumbre que yo quiero lanzar? Que nosotros como fuerza política, como Izquierda Unida, tenemos absolutamente claro y eso se va a dar sí o sí, que nosotros vamos a construir un espacio político, lo seguimos construyendo, sobre la base de un programa alternativo y sobre una alianza con unos aliados estratégicos, en este caso, en el ámbito electoral y político, es Podemos. Y eso no está en ningún caso, en todos los ruidos que se escuchan, está en cuestión. Es más, todo lo contrario. A golpe de, podemos decir, enfrentarnos al crecimiento de la ultraderecha, a golpe de tener que responder ante las necesidades de un pueblo que lo está pasando mal y por lo cual tomamos compromisos a nivel estatal, nuestra alianza con Podemos y la apuesta por un nuevo país y por una nueva Andalucía cobra más vigor que nunca. Eso es incuestionable, eso es algo que desde ya hasta futuro y del pasado pues nos está conformando como fuerza política y ahí no hay dudas. ¿Dónde surgen las incertidumbres? Pues en espacios donde otros actores puedan tomar otras decisiones. Pero yo quiero insistir, lo que ha vertebrado y vertebra hoy día el cambio político en nuestro país y en Andalucía es Izquierda Unida con Podemos y es con un programa alternativo que eso no está en ningún caso en cuestión. Está claro, en cualquier caso, Tony, que en este escenario de transición en Podemos Andalucía, hay uno de los actores, en este caso todos sabemos cuál, que entiende que Adelante Andalucía debe ser otra cosa diferente que aquello que se creyó que, como bien has indicado, fue una coalición de partidos. En este escenario, salvo que las posiciones cambien, y mucho me temo que no van a cambiar, estamos frente a unas diferencias que yo me temo son muy difíciles de reconducir, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que tener todos y todas es altura de mira y darnos cuenta de cuáles son los problemas reales de la gente a la que queremos representar y cuáles son las prioridades. Porque las diferencias son naturales y las diferencias se seguirán dando. La cuestión es, ¿qué es lo prioritario? Y sobre lo prioritario es sobre lo que tenemos que actuar. Lo prioritario es que tenemos un gobierno de las tres derechas en Andalucía que está esquilmando los derechos de la gente. Lo prioritario es que tenemos un crecimiento de la ultraderecha no ya solo en el ámbito institucional, sino también en los propios discursos que se escuchan en la calle. Y ante esto hace falta unidad. Por eso nosotros, ante estas diferencias, lo que queremos anteponer es la necesidad de unidad para defender a nuestro pueblo ante esta ofensiva. A partir de ahí, quien tenga otras prioridades son legítimas, pero me parece que no estarán a la altura de los tiempos, ni a la altura de los retos que afronta nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a proponer, en una situación como la que estamos, unidad para defender a nuestro pueblo. Legítimamente, quien tenga proyectos que no tienen encaje en la unidad, pues serán legítimos, pero, en fin, creo que no estarán respondiendo ante lo que nuestro pueblo nos demanda. Nosotros me parece que somos capaces de conformar trincheras fuertes junto con Podemos y todas las fuerzas que se quieran sumar con un programa alternativo. Llámese como se quiera. Y eso, somos fuertes hoy y vamos a seguir siendo fuertes pasado mañana. En el camino, todas las diferencias bienvenidas sean, siempre y cuando no se antepongan a las prioridades, no ya nuestras como fuerza política, sino de nuestro pueblo que nos demanda otras cosas. Está claro. Isma, supongo que coincides en lo inoportuno del momento, ¿no? Con la que está cayendo, creo que coincidimos todos, de hecho, en que no está la cosa para disputas internas, porque hay otras prioridades, como bien indicaba Tony, ¿no?
Sí, yo creo que a lo de Tony hay poco que añadir. El momento es inoportuno. Yo creo que es incomprensible para la gente que no estemos en las prioridades que ahora hay a pie de calle. Si cometemos ese error, tomaríamos una distancia con la gente a la que decimos representar, que de nada le serviría. Y luego esa conjura en torno a la unidad en la que nosotras estábamos trabajando antes y vamos a seguir trabajando ahora, que hace todavía más falta. Por tanto, bueno, yo creo que trabajando con ese objetivo de unidad, de transformación social y de alternativa de gobierno, seguiremos vinculándonos y tejiendo alianzas con gente que en el entorno tanto de Izquierda Unida como de Podemos quiere presentar y acreditar su capacidad de tomar decisiones que mejoren todos esos problemas de los que hemos estado hablando esta tarde en nuestra tierra, que tienen solución, que solo requieren eso, un gobierno con unas prioridades diferentes. Y bueno, eso es importante y si seguimos centrados en ello, pues seguramente todo lo demás se relativizará. Vale, Jesús, Domingo y Caro, muy brevemente y si es posible que no pisemos más charcos de la cuenta. Jesús, tírame ya. Bueno, me muerdo la lengua. Que bueno, yo creo que lo que comentaba Inma y Tony. Que tampoco era cuestión de que te pusiera la lengua, digo que seamos muy breves y concisos, porque como hablamos nuevos melones, se nos va a ir demasiado largo el programa, a eso me refería. Bueno, pues viéndolo un poco, casi poniéndome un poco desde fuera, desde lejos, ¿no? Creo que desgraciadamente es una dialéctica entre lo táctico y lo estratégico. La Izquierda Unida apostó en su momento por la estrategia de la confluencia, de que para hacer frente a lo que nos venía era fundamental la unidad de toda la izquierda, y apostó por eso. Y frente a esta línea surge movimiento táctico que por intereses tácticos pretenden romper esa estrategia en una coyuntura en la que lo peor que podía pasar era precisamente esto. Entonces, visto desde la perspectiva un poco desde la lejanía, desde aquí, desde Jerez, que, hombre, olemos un poco lo que puede pasar en Sevilla, en el Parlamento y en lo que puede ser la coordinadora de Adelante Andalucía, pero se percibe esa dialéctica entre intereses tácticos que están rompiendo una estrategia de más largo recorrido. Domingo. No, ya en definitiva poco más se puede decir de lo que haya dicho Tony, lo que ha dicho Isma y Jesús, ¿no? Se trata de prioridades y de tiempo. Y se puede entender que no se te conforme con distintas acciones políticas que se hayan tomado en el seno del partido en el que tú estás. Se puede entender que decidas no continuar en el seno de ese partido, pero obviamente lo que no se puede entender son acciones que al fin y al cabo dinamitan el trabajo que se está haciendo. Como dices tú, es cuestión de táctica y de estrategia. Y en estos momentos, lo que tenemos muy claro, yo creo que todos los que estamos en este programa, es que ha sido fundamental la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Gobierno para conseguir paliar mucho las consecuencias que esta crisis va a tener sobre la clase trabajadora, ¿no? Entonces, como decimos, es cuestión de prioridades y de tiempo, y ni ahora es la prioridad, ni estos son los tiempos. Carolina. Muy rápido y muy sencillo. Creo que estaremos todo el mundo de acuerdo en que para construir una unidad real hay que tener un trabajo coherente, con prioridades marcadas, con lealtad. Y como dijo en su momento, voy allá por febrero, que parece que fue hace ya un montón de tiempo, pero hace escasamente 3 meses, dijeron Tony y Ernesto Alba, omnia son comunia. ¿Ya está? Bueno, yo creo que con ese broche nos podemos quedar. Omnia son comunia. Carolina, Jesús y Domingo, muchas gracias a los tres contertulios, y a Isma y a Tony, muchas gracias también. Se nos ha ido un poquito largo el programa, pero es que había tantos temas que tocar que al final es irremediable que eso ocurra. Muchas gracias a los 5. A vosotros. Gracias a ti, Raúl. Y muchas gracias a toda la gente Muchas que nos gracias a ti, Raúl. Viendo y a quienes han estado participando. Volveremos dentro de algún tiempo con un nuevo programa. Muchas gracias y buenas tardes.